Bueno, acá tenemos otra ecuación diferencial homogénea. Podemos ver que en el primer miembro tenemos un primer término que es de grado 1, el segundo término también es de grado 1 y en el segundo miembro tenemos un único término de grado 1. Acá nosotros podríamos eh, poner en evidencia, digamos, o despejar y prima. Eso lo podemos hacer dividiendo ambos miembros, o sea, dividiendo ambos miembros por x. Si dividimos ambos miembros por x, a nosotros nos va a quedar, si distribuimos, nos queda y sobre x menos, acá las x se van a simplificar y nos va a quedar el cosecante al cuadrado de y sobre x igual, acá también se simplifican las x y queda y prima. Entonces acá nosotros ya tenemos expuesto en este miembro, esto es f de xy. Y claramente podemos observar que si nosotros reemplazamos x de y por sus proporcionales lambda x, lambda y, vamos a obtener igualdad. O sea, f de xy va a ser igual a f de lambda x, lambda y, con lo cual nos aseguramos de que estamos en presencia de una ecuación diferencial homogénea. Y bueno, digamos, similares a todas las que hemos estado viendo de las homogéneas, salvo la última, el ejercicio anterior, creo que fue el número 6, en el cual tuvimos que hacer un par de transformaciones lineales para llegar a una ecuación, a transformarla a homogénea. Bueno, en este caso a nosotros nos va a quedar, dijimos, y prima, vamos a volver a expresar esto acá, y sobre x menos la cosecante al cuadrado de y sobre x. Bueno, escribí exactamente lo mismo. Recordemos muy bien que nosotros las ecuaciones diferenciales homogéneas las encaramos con una sustitución, que es la siguiente sustitución. Adoptamos una variable auxiliar u, que es igual a y sobre x, ¿no? Bueno, acá ya tenemos directamente y sobre x. O sea que nosotros podemos poner acá y', recordamos que y' era u' por x más u, igual y sobre x, ya colocamos acá directamente u, menos la cosecante al cuadrado de y sobre x igual a u. Bien, nosotros podemos pasar esta u al otro miembro, pero van a terminar cancelándose. En definitiva, podemos cortar camino y cancelarlo directamente acá. Entonces, nos va a quedar u', que no es otra cosa que la derivada de u respecto de x por x igual a menos la cosecante al cuadrado de u. Ya tenemos todo factorizado, o sea que podemos separar variables. Entonces vamos a colocar, podemos hacerlo así, podemos poner menos diferencial de u sobre la cosecante al cuadrado de u. ¿No? Este diferencial de u, el que tenemos acá, y todo esto que lo consideramos como si fuese un factor de, o sea, esto por 1, lo pasamos como divisor, cosecante al cuadrado de u. Y al segundo miembro va a parar diferencial de x sobre x. Ahora lo que vamos a hacer es la operación de integración. Antes de integrar, vamos a volver a escribir, vamos a sacar el signo negativo y vamos a poner la integral. Recordemos muy bien una equivalencia que existe entre la cosecante de un ángulo, ¿no? Que es igual a la inversa del seno, ¿no? O sea, el seno, por ejemplo, lo podemos poner en forma genérica. Bueno, lo dejamos como seno de u es igual a la inversa de
la cosecante del mismo ángulo, ¿no? Esto digamos como algo, digamos una identidad, una equivalencia, ¿no? El seno es la inversa de la cosecante, de la misma forma que el coseno es la inversa de la secante. Entonces nosotros acá podemos colocar, en vez de sobre el cosecante al cuadrado de u, vamos a poner tenemos menos y tenemos el seno al cuadrado de u diferencial de u. En el primer miembro esta expresión es exactamente igual. Igual a la integral diferencial de x sobre x. Bueno, acá sí tenemos que utilizar una identidad trigonométrica, que ya la hemos aplicado en algunas oportunidades, sobre todo en integrales múltiples. Pero puede ser que también en alguna ecuación, la resolución de alguna ecuación diferencial, hayamos tenido que utilizar también esta identidad trigonométrica. Acá tenemos que esto es igual a menos, y la identidad trigonométrica nos relaciona, en este caso, el cuadrado del seno con el coseno de un ángulo doble. En este caso, la expresión es 1 menos el coseno del ángulo doble sobre 2 por el diferencial de u igual integral diferencial de x sobre x. Bien, nosotros empezamos con el signo negativo. Este 2 que tenemos acá en el denominador lo podemos directamente extraer y nos va a quedar 1 medio. Y ahora vamos a realizar esta integración en forma distributiva, o sea, la integral de 1 diferencial de u. Por ahora lo podemos colocar, quizás nos haga falta, entre corchetes. Vamos a colocar que esto es igual a u. Luego acá tenemos un signo menos. Y tenemos que la integral del coseno de un ángulo es igual al seno del mismo ángulo. O sea que nos va a quedar seno del mismo ángulo. Pero en este caso ya habíamos visto que la integral del coseno de KU es igual al seno de KU dividido K. Eso también lo podemos encontrar su justificativo, como en alguna oportunidad lo habremos ya desarrollado en algún ejercicio, haciendo una simple o muy elemental integral por sustitución, adoptando la variable transitoria, sustituyendo 2u por ejemplo, t, ¿no? Entonces acá nos va a quedar dividido 2. Bueno, acá cerramos el corchete y calculamos también la integral de diferencial de x sobre x, que es logaritmo de x, más la constante de integración. Bien, ya acá estamos, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva y acá nos va a quedar menos u sobre 2, menos por menos acá nos queda más seno de 2u sobre, tenemos este 2 y este 2, o sea tenemos sobre 4, igual al logaritmo de x más c. Bueno, ahora volvemos a traer las variables originales al sistema. Entonces, acá inclusive vamos a tener menos u, pero u era igual a y sobre x. Entonces acá vamos a poner y sobre x sobre 2. Bueno, lo colocamos acá adelante al 2. Y acá vamos a poner más el seno de, entre paréntesis, 2 y sobre x sobre 4. Sobre 4. Podemos traer el logaritmo de x, pasarlo al primer miembro en este caso, queda como menos logaritmo de x igual a c. Entonces nosotros acá ya tendríamos una expresión que sería, digamos, una solución de la ecuación diferencial en el formato 3, o sea,
el formato implícito, digamos, ¿no? Tenemos la constante es igual a una función de x e y. Acá lo que podríamos hacer es multiplicar por 4 ambos miembros, ¿no? Multiplicar por 4 ambos miembros. Si nosotros multiplicamos por 4, más que nada como para dar una expresión un poco más compacta, si multiplicamos por 4, bueno, acá nos va a quedar 4 dividido 2, nos va a quedar menos 2 y sobre x, porque estamos simplificando 4 dividido 2, acá nos va a quedar directamente, se simplifica el 4 con el 4 y va a quedar el seno de 2i sobre x. Acá si multiplicamos por 4 nos queda menos 4 logaritmo de x igual a 4 por c. Bueno, este valor de 4 por c nosotros podemos asumir que obviamente es una constante. 4 es una constante, c es una constante. Y le damos un formato definitivo a esto diciendo que empezando con la constante podemos colocar que a esto lo denominamos ahora k. K es igual. Empezamos con el positivo, que sería seno. Empezamos con el positivo simplemente por una cuestión de, digamos, estética, de empezar no con un signo negativo, sino empezar con el positivo, siempre es más ortodoxo, digamos, ¿no? 2i sobre x, y acá vamos a tener menos 2i sobre x menos, y acá lo que podemos hacer es utilizar la propiedad del logaritmo. Ustedes ya la conocen a esta altura de la materia. O sea, este factor acá lo colocamos como un exponente. Entonces esta ya sería la solución general de la ecuación diferencial, ¿no? Solución general. Ustedes pueden ver que este sería el formato 3. Formato 3, en el cual tenemos que la constante k es función de las dos variables, la independiente y la dependiente. Bueno, complicado sería, imposible hasta diría, despejar, o sea, buscar los formatos explícitos, tanto en x como en y, porque si nos fijamos, x acá es argumento de una función, en este segundo término, acá de una función circular y acá de una función logarítmica, y también sería complicado. Podríamos despejar seno de 2i sobre x y despejar 2i sobre x, pero bueno, después va a ser complicado, digamos, poder despejar tanto x como y. Entonces este sería el formato. Acá nos dan una condición particular, o sea, analizar o una condición particular o inicial o de contorno, para el cual nos están diciendo, esto probablemente sea el primer ejercicio en el que hagamos esto, pero hay ejercicios en los exámenes o alguna ejercitación un poco más adelante según la especialidad de cada uno de ustedes, en el cual nos dice que para x que vale 1, y vale pi sobre 4. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale ese k específico. O sea, llamémosle ese k, k sub 0, va a ser igual al seno de 2i sobre x. O sea, va a ser el seno de 2, y vale pi sobre 4, 2 pi sobre 4 sobre x que vale 1, o sea que este es directamente el ángulo, menos 2i sobre x, o sea, de vuelta 2pi sobre 4, menos el logaritmo de la unidad. Bueno, sabemos que el logaritmo de la unidad es igual a 0, acá nos va a quedar pi sobre 2, y bueno, acá al quedarnos pi sobre 2, en definitiva vamos a tener que, bueno, k sub 0 es igual al seno de pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 que es igual a 1
menos pi sobre 2. Este va a ser, en definitiva, el valor de k sub 0. Podríamos expresarlo haciendo directamente 2 menos pi. Pero, bueno, es exactamente lo mismo esta expresión que esta expresión. Una está en un formato, llamémosle, separado en términos. Y esto, digamos, una suma algebraica. Y esto estaría factoreado, por decir así, ¿no? Sacando el mínimo común múltiplo del denominador. En definitiva, la solución particular sería 2 menos pi sobre 2, que es el valor de k sub 0, igual a toda esta expresión que tenemos acá. O sea, el seno de 2i sobre x menos 2i sobre x menos el logaritmo de x elevado a la cuarta. Esta sería la solución particular. Siempre tenemos que estar atentos a que la solución particular no es simplemente buscar el valor de c sub 0, o en este caso, bueno, lo denominamos k sub 0, sino reemplazarlo acá y expresar. Es algo tan elemental que muchas veces omitimos de hacerlo, pero es importante. Esta sería la solución particular, que sería la solución que satisface la condición de contorno o condición de frontera que nos están dando. Bueno, con esto ya hemos finalizado el séptimo ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas.